juntos adoremos al Señor una vez más y podamos darle gloria a Él y sentir esa libertad que Él nos ha dado y que este canto habla de eso. Yo quiero invitarlo a que juntos cantemos ahí en su hogar donde usted está y pueda levantar sus manos y pueda gozarse en esta hora. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad.
invitarnos a cantar este canto conmigo que habla acerca de lo que los discípulos le dijeron a Jesús. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Y este canto habla acerca de las palabras que Dios nos dice y nos habla cuando las necesitamos en el problema, en la dificultad. Llega esa palabra justa que usted y yo estábamos necesitando. Así que este canto habla acerca de eso. Cántelo conmigo y gócese en esta hora. Dios les bendiga, hermanos. Espero que se encuentren bien esta tarde, que han disfrutado de la alabanza, que han podido adorar al Señor. Y pues bueno, ¿qué les parece si iniciamos con una oración para que pues el Espíritu Santo tome el control de esta palabra? Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos permites estar, Padre, de alguna forma reunidos, Señor, ante tu presencia, ante tu palabra, ante una reflexión más, Padre, que puede ser de gozo, pueda ser de ayuda, Señor, y que pueda ayudar a que se siembre algo nuevo, Señor, en nuestros corazones, que pueda germinar y que pueda haber un fruto muy hermoso, Señor, de tu palabra. Espíritu Santo, toma el control de mi vida, toma el control de las vidas de aquellos que nos están viendo. Señor, y muchas gracias por permitirnos seguir conectados, Señor, en nombre tuyo, Padre, amén, amén, amén. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, en esta tarde traigo unas reflexiones, es un poco corta, espero que la disfruten, espero que sea de alimento para ustedes en este tiempo que hemos estado pues encerrados, ¿verdad? Que hemos estado un poco desconectados de la casa de Dios, pero no de su presencia. Y bueno, primero que nada quiero decirles que este tema, esta pequeña reflexión, la he tomado de 3 pasajes en sí, que
Se encuentra en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. De Mateo se encuentra en el capítulo 17, versículos 14 al 21. De Marcos en el capítulo 9, versículo 14 al 29. Y de Lucas, capítulo 9, versículo 37 al 43. Es el mismo pasaje, es la misma historia, es lo mismo, solamente que pues cambian ahí algunas palabras, cambian algunos detalles que se presentan en uno y en otros no, pero bueno, tratando de compaginar, ¿no? Para darles un contexto, les voy a platicar de qué se trata y básicamente se los voy a relatar, por decirlo de esa manera. Al día siguiente de bajar del monte donde aconteció la transfiguración, había una multitud. En ella se encuentran los discípulos. Además se encuentran unos escribas que discutían con ellos. Al ver a Jesús, la multitud se le acercó. En eso, entre la multitud sale un señor y se le acerca a Jesús para pedirle que le ayude con su hijo. Este muchacho, joven, niño, era atormentado desde que era precisamente un niño, se menciona, por un espíritu que era mudo, pero que de repente daba voces y que a su vez era sordo. Este padre se acerca a Jesús y le dice Señor o Maestro o ambos, ¿sí? De acuerdo a lo que relata cada evangelista. Él le llama así como entendiendo que él podría ayudarle. ¿Por qué esto? Porque sus discípulos no pudieron liberar al muchacho de aquel espíritu. A lo que al parecer, a lo que me dice mi sentido común, Jesús se molesta o se enoja, diciendo lo que dice Mateo 17, 17. Y me voy a permitir leerlo. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de soportar estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. El espíritu, al ser llevado ante Jesús y verlo, pues se asusta al parecer, ¿no? Porque empieza a maltratar al joven, le sacude y le derriba. Jesús reprende al espíritu y el muchacho es libre y sano. Al terminar esta situación, Jesús y los discípulos se van a una casa en donde los discípulos le preguntan ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Qué sucedió? Y el Señor Jesús simplemente les contestó el por qué. Básicamente todo esto encierra este pasaje tomado de los 3 evangelios, y está muy, muy bonito porque se puede notar que tiene cosas espirituales, incrédulos, regaños, explicaciones, hay adultos, hay jóvenes y sobre todo hay una gloria divina muy hermosa, hermanos. Y pude ver alrededor de 4 temas, pero el que más me llamó la atención fue el de la fe. Pero en este caso quiero que veamos juntos 2 puntos de vista de la fe en este pasaje, ¿sí? Y el primero es sobre los discípulos. De entrada, es muy sencillo. Los discípulos. Bueno, los discípulos tenían ciertas características muy, muy interesantes, muy bonitas, y que yo creo que nosotros podemos verlas muy fácilmente. Primero que nada, estos discípulos eran elegidos. Si vamos a Lucas capítulo 6, versículo 12 y 13, dice: en aquellos días él fue al monte a orar, refiriéndose a Jesús, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Estas personas fueron elegidas por Jesús. Fueron las personas a las que él dijo: ustedes son los que me van a seguir, ustedes son los que van a tener mi confianza, además de que les voy a enseñar, a lo mejor van a ser mis amigos, vamos a tener un trato directo, va a haber muchas situaciones ahí que vamos a vivir, pero yo quiero elegirlos a ustedes, en específico a ustedes. Y bueno, Jesús los eligió. Entonces, conforme pasa un momento, quiero pensarlo de esa manera, sucede algo.
ellos vivían con Jesús el día a día. Ellos interactuaban con Jesús día a día. Y el Señor les da una siguiente característica. No solamente iban a ser los que iban a seguir a Jesús paso a paso en todo lo que hacía, o en la mayoría de lo que hacía, ¿verdad? Porque vemos ahí también en algunos pasajes que Jesús manda a sus discípulos, lo que se le llama la misión de los 12 pues, discípulos en este caso, que se tienen que ir fuera de sus ciudades a ir por las ovejas descarriadas de Israel, ¿sí? Y Jesús se va, dice la palabra que se va a predicar en sí en los lugares donde ellos vivían. Y pues bueno, vemos esta situación, pero además de eso vemos que la característica que también les da, aparte de ser elegidos por el mismo Jesús, es que les da autoridad. Les da autoridad, hermanos. Marcos capítulo 3, versículo 15, menciona esto: y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. El Señor los elige, pero además de eso les dota de una capacidad, de un poder, los sella con su Espíritu Santo, como quiera usted verlo en este momento, pero el punto aquí es que les da una autoridad, ¿sí? ¿De qué? De echar fuera demonios y de sanar a las personas. Esto es muy importante, hermanos, porque los apóstoles ahora están dotados de algo más allá de lo sobrehumano. Si bien un doctor puede ayudar a una persona, pero alguien que llega y simplemente con imponerte las manos, o solamente con decirte, solamente con orar y sana a la persona. ¡Wow! Increíble, muy interesante. En Mateo 10:1 nos dice precisamente lo mismo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. No importaba con quién se topaban, ellos tenían autoridad para sanar, y si había algún endemoniado, venga, eche para acá, échemelo que yo me lo echo. Yo lo saco, yo lo reprendo, yo ayudo a esa persona que está necesitada, tengo la autoridad de aquel que me eligió. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y algo muy interesante aquí es que decimos, ok, les dio autoridad, ya los eligió, pero ¿qué más? ¿Qué más? Tenían la experiencia o la práctica también, hermanos. No solamente fueron elegidos, no solamente se les dio la autoridad, sino que lo pusieron en práctica, se movilizaron. Si vemos en Marcos capítulo 6, versículo 7 y versículo 13, nos vamos a encontrar con esto. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, solamente confirmando esta situación. Si nos vamos al 13, dice: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ok, entonces los discípulos no solamente fueron elegidos y no solamente fueron dotados con autoridad, sino que además estamos viendo unos discípulos que actuaban, se movían. El Señor me dotó de una capacidad, voy a ayudar, voy a hacer lo que Él me dijo. Me dijo que fuera a predicar, pero además no solamente hablar de Jesús, sino ayudar a las personas como Jesús lo hacía también. ¡Qué increíble! Estas personas que estuvieron día a día con Jesús podían hacer incluso lo que Jesús en cierto nivel, ¿sí? Y es muy interesante y muy bonito. Lamentablemente no eran Jesús. Entonces tenemos solamente un versículo más que leer en cuanto a los discípulos, que es este, Marcos 4:40. Este versículo se encuentra en el pasaje donde Jesús calma la tempestad y está titulado así. Y les dice Jesús, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Qué hermoso. A pesar de que ellos vivían con Jesús su día a día, a pesar de que el Señor les dijo, tienen la autoridad, tienen el poder para echar fuera demonios y para sanar gente enferma. No solo eso, lo hicieron.
Pero como les digo, lamentablemente no eran Jesús. ¿Y qué sucedía? Tenían dudas. Jesús notó en ellos falta de fe. Notó en ellos algo que les hacía falta, y era la fe. Y ellos vivían con Jesús, hermanos. Su día a día. Eran amigos íntimos de Jesús. A donde Jesús iba, ellos lo seguían. Lo que Jesús comía, probablemente ellos lo comían. Y es muy interesante esto, porque a pesar de vivir con el Maestro, con el Señor Jesús, ellos tenían duda. Ya nos lo relata también cuando Jesús camina sobre el mar, llega hasta donde está la barca, en donde están los discípulos, y le dice a Pedro: ven. Y Pedro confía en él, baja y se empieza a hundir. ¿Y qué le dice? Señor, ayúdame, me estoy hundiendo. Y el Señor le vuelve a decir: ¿acaso no tienes fe? Viendo a Jesús mismo caminar sobre las aguas, y estas personas elegidas y dotadas de un poder supremo, tenían duda. Qué especial es esto, hermano. Qué especial es esto. Porque nosotros no vivimos con Jesús. ¿Nos estará faltando fe? Es algo muy complejo, a la vez tan fácil, tan delicado, a lo mejor tan sencillo de manejar. Es un poco enredado, al menos en mi persona. Si estas personas que vivían con Jesús tenían duda, imagínense uno. ¡Wow! Pero tenemos el segundo punto de vista también de la fe en este pasaje, hermanos, que es un hombre entre la multitud. Podemos ver en este hombre algo muy interesante, porque si nos fijamos en Marcos capítulo 9 versículo 21, dice de la siguiente manera. Perdón, estoy en otro capítulo que no es. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Le pregunta al Padre: ¿cuánto hace tiempo que tu hijo está así? Y él dijo, el padre de este joven: desde niño. ¿Qué será desde niño, hermanos? ¿Será desde bebé? ¿Será desde infante de unos, 3 a 5 años? ¿Más crecido? ¿Qué edad tenía en ese momento ese muchacho, ese joven, ese adolescente? ¿Cuánto tiempo habrá estado el padre, ¿sí?, con cansancio y desesperación quizá? ¿Cuántos años este hombre estaba lidiando con ese hijo? Que si lo vemos desde un aspecto, médico, podría ser una clase como de epilepsia, un hijo epiléptico, podría ser una forma, pero se manifestaba eso porque tenía un espíritu inmundo. Cuando este hombre ve a Jesús, ve una luz de esperanza. ¿Por qué? Porque entre la multitud él sale hacia Jesús, se acerca hacia él y le dice: Señor, Maestro, ayuda a mi hijo. No le importó en sí si quizás los discípulos no pudieron con eso. Él dijo: Jesús va a poder. Jesús es el único que me puede ayudar en este momento. Y se acercó a él. Se acercó a Jesús al igual que una mujer con flujo de sangre. ¿Se acuerda de ella? En Marcos 5, 25 al 34. Si tan solo tocar el borde de su manto. Y al igual que un centurión que pidió que su siervo fuera sano en Lucas 7, 1 al 10. Con tan solo una palabra tuya, mi siervo va a sanar. No soy digno de que entres a mi casa.
Y este hombre decidió por un cambio, hermanos, por un cambio. Dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. El paso de este señor, además de acercarse y pedirle a eso, el Señor le dice, bueno, ¿y tú crees? Porque al que cree todo le es posible. Y él dice, creo, ayuda a mi incredulidad. ¡Wow! Decidió por un cambio, quiso un cambio, no solamente por él, sino por su hijo. Además de la carga que tenía de estarle cuidando, porque el demonio lo atormentaba de ciertas formas que describe aquí, pues es un poco a lo mejor tedioso o cansado de estarlo cuidando, quizá. Una persona que de la nada se altera, que quizá no puede hablar porque el espíritu le retiene el habla. No sé. Es complicado. Ese señor, deseó que le ayudara a su incredulidad. Un paso decisivo para este señor. ¿Por qué? Porque el Señor obró. Porque el Señor, al escuchar esto, dijo, ok, bueno, no dijo así, ¿verdad? Pero está bien, tráiganme al chico, tráiganme al muchacho. ¿Y qué hizo Jesús? Reprendió al espíritu. Pero el espíritu dio lucha aún así. Dio lucha. Al ver a Jesús, ¿qué es lo que pasó? El demonio quiso maltratar al hijo, sacudiéndolo, tumbándolo en el piso. Y no simplemente como si dejáramos caer un costal de papas, no. Recordemos que este chico presentaba algo así como la epilepsia. No es fácil controlar a una persona así, hermanos. Y el demonio, al ver a Jesús, se asustó e hizo que el chico, pues, de alguna forma sufriera daño. Pero el Señor simplemente se acercó hacia el chico y reprendió al demonio. A pesar de que este demonio, como describe la Escritura, era mudo y sordo. Tal vez los discípulos no podían con él porque en sí el demonio pues no los escuchaba. Tal vez. Total. El Señor fue el que hizo el trabajo. El Señor realiza este trabajo, ayuda al muchacho a levantarse y todos se asombraron. Y así es como concluye Lucas, que todos se maravillaban pues de la grandeza, de la gloria de Dios manifestada en ese momento. Pero continuando, hermanos, con esto, tenemos que los discípulos y el Señor se van a un lugar privado, se van a una casa, en donde los discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no hemos podido hacer nada? Y el Señor les presenta una forma, no sé si decirlo así, como de parábola, que está en Mateo. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Eso es lo que les contesta, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diríais a ese monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. O sea, que además de que a lo mejor el demonio pudo haber sido muy sordo, los discípulos, les hacía falta fe. Hacía falta ahí algo, la fe. Pero el Señor no solo esto, sino que les echa en cara otra cosa, que a lo mejor usted y yo nos podemos sentir muy identificados. No solamente es el aspecto de que creo, sino que hay que practicar de alguna forma. Y el Señor le agrega, pero este género, muy probablemente, y viendo algunos comentarios, se refiere al tipo de demonio con el que se presentaron. Y dice el Señor, pero este género no sale sino con oración y ayuno.
No iban a poder con ese espíritu maligno porque les hacía falta oración y ayuno. Algo que podemos ver tan básico, hermanos, a veces en nuestra vida cristiana. A veces algo que podríamos decir, es lo más sencillo del mundo, ahorita lo hago. Pero lo vamos dejando y lo vamos dejando hasta que de repente se nos presenta una situación y ¿qué sucede? No podemos con ella. Porque esa clase de problema, esa clase de situación quizá no sale o no podemos vencer a menos de que tengamos oración y ayuno. Y volviendo al tema en sí de la fe, el Señor dice, el padre de este joven dice que ayudara a su incredulidad. Y Spurgeon dice algo muy interesante: mientras los hombres no tengan fe, estos son inconscientes de su incredulidad, pero tan pronto como tienen poca fe, entonces ellos empiezan a tener conciencia de la grandeza de su incredulidad. El padre del joven entendió algo muy interesante. Él dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Con tan solo ver a Jesús, él se le acercó. Eso ya es una pizca de fe. Y entendió, quizá, que él era incrédulo. Y con esa poca fe se dio cuenta de que era incrédulo. Y esta situación lo más seguro es que levantó su fe grandemente. Su hijo ha sido sano, ha sido libre. Su fe se acrecentó de una manera increíble. Porque ayudó el Señor con la incredulidad de este padre. Y qué interesante es esto, hermanos. Qué increíble entender que nosotros somos incrédulos a pesar de que tengamos fe. Así como los discípulos, los líderes espirituales son llamados por Cristo, son llenos del Espíritu Santo, son dotados de autoridad, hermanos. Pero no están exentos de tener dudas y flaquear en el camino. También aquellos que no están en Cristo, como ese padre, tienen la oportunidad de vivir en Él y lograr crecer espiritualmente. Uno u otro tienen o tenemos la oportunidad de crecer. No importa si somos o no conocidos, si sabemos o no de la palabra, si nuestro estatus socioeconómico es alto o es bajo. Solo es cuestión de aprender que el Señor puede actuar. Es cuestión de tener la fe de que el Señor puede obrar, de que el Señor puede hacer el milagro, de que el Señor puede hacer algo con nuestras vidas. Solamente eso. Y eso ayudará a su incredulidad a que decrezca y su fe o su creencia aumente. Eso le va a ayudar a que usted la oración la haga con más fervor, con más amor, con más entusiasmo. Va a hacer esta fe incrementada, que usted pueda ayunar más seguido a favor de una persona, a favor de su vida, por el simple hecho de estar conectado con Dios. Porque si vamos a hacer algo es de que hay que ayunar, sí, pero si no tienes la práctica de hacerlo simplemente por estar en sintonía con el Señor, ¿a dónde vamos a llegar? Y no sé cuántos en esta situación, en esta cuarentena, hayan ayunado. Como pueden ver, yo no. Pero es importante, hermanos, que ni la oración ni el ayuno decrezca. Y si no hay oración y ayuno, empiece a practicarlos. Que empiece
a trabajar en ellos. Porque cuando regresemos al templo en el nombre de Jesús, ¿vamos a ir más derrotados o vamos a ir más victoriosos? Eso va a depender de qué hemos estado haciendo en este tiempo. Espero y toque su corazón. Ya lo dice Hebreos 11:1 en la traducción del lenguaje actual. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Tal como el Señor lo dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Que esta palabra haya sido de bendición para usted, que pueda poner en práctica lo que ha tocado en su corazón, hermanos, y que Dios los bendiga grandemente.